Si uno va a la historia y a la génesis del partido, ya en 1890, que fue la Revolución del Parque, impulsada por Leandro Alem, si se quiere, ahí se conforma lo que era la Unión Cívica, que la mayoría eran jóvenes, y en 1891, un año después, bueno, se conforma oficialmente la Unión Cívica Radical, impulsada, encabezada por Leandro Alem. Y bueno, 133 años, que no es poco, somos uno de los partidos más antiguos de la Argentina, y a pesar de los cambios que se han dado en la historia, o sea, seguimos defendiendo y militando por las mismas banderas que en sus inicios Leandro Alem le dio, si se quiere, las bases al partido. Ahora, Manuel, en eso de los cambios y del tiempo que ha pasado, ¿no? Hoy por hoy, ¿dónde lo ves al radicalismo, ¿no? Porque, bueno, en una época eran, a ver, ¿cómo te puedo decir? Era el partido, la UCR, pero no estaba dentro tal vez de otras estructuras, como ha pasado con estos últimos años, últimas décadas, donde empezaron los frentes, ¿no? Ya se empieza a hablar de otras cosas, sin perder la identidad como radical, el que es radical es radical. Pero digamos, hoy por hoy, ¿cómo ves eso? No, mirá, hoy, o sea, el radicalismo está donde la sociedad nos puso en la última elección, que es en la oposición. O sea, hubo una elección, hubo un balotaje y hubieron dos opciones y la gente eligió por una opción que, bueno, que es el actual gobierno, es Javier Milei, el actual presidente, y el radicalismo, previo a ese balotaje, quedó en una posición que es la posición de oposición. Más allá de que nosotros obviamente somos la oposición fuimos en su momento el candidato Sergio Massa y inclusive a Javier Milei, más allá que el partido acompañó a candidatos que hoy son parte del gobierno, o sea, eso no quiere decir que el partido orgánicamente haya avalado o acompañado a ninguna lado fórmula, ni a Massa ni a Milei. Sí, hay dirigentes que en su momento se expresaron como calidad de dirigente con nombre y apellido, que han estado más de un lado que del otro, o más para Massa o más para Milei, pero yo digo que como partido orgánicamente estamos donde la sociedad nos puso en la última elección, que es la oposición, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, como a nivel local. O sea, a nivel local somos oposición al gobierno municipal de Unión por la Patria y no somos, más allá que trabajamos en conjunto con el bloque La Libertad Avanza, tenemos nuestra, obviamente, diferencia a nivel local y no conformamos ningún frente, ningún tipo de alianza para nada. Somos el bloque Juntos por el Cambio, que es lo que la gente eligió, y hoy representado por 5 concejales radicales. Debe ser uno de los distritos que más representatividad tienen en cuanto a bancas, la Unión Cívica Radical. Sí, después tenemos Dorrego, que bueno, que vienen hace años ahí gobernando, Pellegrini, pero lo que se dio en la última elección, más allá de la derrota electoral, creo que el radicalismo se fortaleció desde ese punto que marcás, Miguel, de que hace años no habían 5 bancas propias de la Unión Cívica Radical. Hoy los concejales que están ocupando las bancas son militantes del radicalismo, integrantes de la mesa del comité, y su historia y su trajín en la política siempre estuvo identificada con el radicalismo. ¿Cómo se mira? Sí. ¿Cómo se mira puertas adentro el radicalismo acá en la comarca, ¿no? Porque bueno, obviamente que depende de los movimientos que hay arriba, son los cimbronazos que suelen haber abajo, pero hoy por hoy, ¿cómo lo ves al radicalismo? Más allá de que vos decís, bueno, sí, se marca como oposición, hay 5 concejales, pero digo, ¿en qué lugar hoy está parado el radicalismo a nivel distrital? ¿No? Sí. En medio de estas alianzas o frentes, o llamarle como quieras. Sí, mirá, hoy te repito lo que mencionaba hoy al principio. Hoy en el distrito, bueno, lógicamente gobierna Unión por la Patria, si se quiere un bloque oficialista, el bloque del peronismo, o sea, frente de todo Unión por la Patria, hoy están trabajando en conjunto, es un bloque solo. Después, bueno, podemos analizar la cuestión partidaria, que excede por ahí a lo institucional. Y la oposición hoy al gobierno municipal está expresado en Juntos por el Cambio, que está expresado justamente en la Unión Cívica Radical. Eso es lo que uno ve y en la calle uno, o sea, te identifican como oposición al gobierno del intendente Bordoni. Creo que nuestra posición es esa y va a seguir siendo la misma de acá al año que viene, más allá de lo que pase arriba. Nosotros lo planteamos en los encuentros seccionales que hay, de comités seccionales, y últimamente estamos planteando, hay un grupo de dirigentes seccionales de diferentes pueblos que están planteando estas cuestiones de
que llega una elección legislativa, una elección ejecutiva, como fue el año pasado, y muchas veces las decisiones que exceden a los pueblos, nos exceden a nosotros, partidariamente, nos terminan perjudicando. Claro ejemplo fue el 2023. O sea, nos tenemos que hacer cargo que como partido a nivel nacional no se tomó la mejor estrategia, y como frente, como integrante del frente que es Juntos por el Cambio, y no se tomó la mejor estrategia, y esa estrategia errónea que tomaron los dirigentes tanto de nuestro partido como del resto de los partidos que integran Juntos por el Cambio, nos arrastró a muchos municipios de la provincia, y la sexta sección, que siempre la sexta sección electoral, el radicalismo tuvo una fortaleza, nos arrastró a cometer también errores a nivel local. Claro ejemplo, las internas que se dieron. O sea, bajó a nivel nacional. Cantidad de precandidatos, impresionante. Claro, después podemos discutir la cuestión de la participación, de la democracia, que si uno lo analiza está bueno, y para eso se hizo la ley en 2009 de la PASO, pero digo que hay cuestiones estratégicas, y más en la elección pasada, 2023, que era una elección de tres. Por un lado estaba al frente de todos, Milei, que había surgido y venía con fuerza, y Juntos por el Cambio. Creo que la estrategia era clarita, y se han planteado previo a llegar a esa división o a esa paso, esa cuestión que nos iba a perjudicar, nos terminó perjudicando, perjudicando, y que no pudimos acceder en muchos municipios al gobierno, y si uno sacaba las cuentas, estamos bien parados. Pero bueno, más allá de eso, digo que nosotros como partido a nivel local, de acá a 2025, obviamente hoy no tenemos definiciones ni a nivel provincia ni a nivel nación, pero más allá de las definiciones que vengan, creo que, como te decía, hay un grupo de dirigentes seccionales, lo que estamos marcando es esto. Nosotros tenemos la libertad en nuestro pueblo de dirigir y tomar las estrategias que nos convengan al radicalismo o al frente en el que estemos siendo parte, que nos convenga a nosotros como distrito, y para poder acceder a más bancas o al gobierno, y tratar de, o sea, que no nos lleven puesto en estas decisiones, como te digo, que toman 2 o 3 dirigentes a nivel nacional, que le pasa a todos los partidos, pero bueno, yo voy a hablar por mi partido, y creo que siempre dentro, obviamente, de esa libertad que yo marco que tenemos que tener los pueblos, o sea, dentro de las líneas ideológicas que tiene el radicalismo. Ahora, los partidos políticos siempre hablamos del tema horizontalidad, ¿no? Resulta que después siempre se termina en una verticalidad, totalmente opuesto a como se pregona muchas veces dentro y fuera de la estructura partidaria. Hoy por hoy, en esa verticalidad es muy difícil sustraerse, porque vos decís, sí, bueno, depende de lo que, independientemente de lo que pase en provincia y nación, y después resulta que es determinante lo que pasa en provincia y nación. Y en ese contexto, hoy lo que vemos es que se habla del PRO, se habla de Bullrich, se habla de Macri, se habla de Milei, obviamente, se habla de la conformación de una única estructura, que en principio estaría de acuerdo Bullrich y Milei, y no Macri, pero no se habla de la Unión Cívica Radical. Es decir, casi te diría que no se habla de Juntos por el Cambio. Y eso, ¿cómo se lee? Digo por la participación, que evidentemente, porque, a ver, estamos a meses de una elección de medio término, que todos sabemos que no se elige gobernador, no se elige presidente ni intendente, pero cuidado que ahí es donde se reposicionan los partidos, ¿no? Sí, mirá, a ver, es lógico que después del cimbronazo de 2023, digo a nivel nacional de Juntos por el Cambio, se iban a generar esta ruptura, y más que nada porque estamos en un país y en un sistema democrático donde es presidencialista y muy personalista, entonces la gente relacionó la figura de Patricia Bullrich, que hoy es parte del gobierno, ministra de Seguridad de la Nación, lo relaciona directamente con el Frente Juntos por el Cambio, al cual la Unión Cívica Radical adhiere y es parte hasta el día de hoy, porque va a tener que haber una convención del partido, a ver, calculo que va a ser el año que viene, para dónde vamos. Y si continuamos dentro de ese Frente Juntos por el Cambio, se conforma un frente nuevo, que también está la posibilidad. Yo creo que la Unión Cívica Radical, y más allá después de los medios, que es cierto que los medios nacionales, la gran mayoría te diría, muchas veces desinforman y no le plantean a la sociedad en realidad cuál es el plano político que se está dando en la toma de decisiones de la nación. El otro día cuando se trató la ley base en el Senado,
muchos medios de comunicación, tanto de la oposición al gobierno como pro gobierno, en muchos medios de la oposición mencionaban que el logro de que haya salido la ley base y destrabar esta situación que nos guste o no, o sea, los tiene a todos los argentinos en vilo, porque de esa ley dependen muchas cuestiones de la Argentina, de acá al futuro. Mencionaban, bueno, la capacidad de negociación de Guillermo Franco, bueno, del Ejecutivo, del mismo presidente, que por un lado denosta a la política y a los políticos, pero por el otro lado tuvo que negociar y hacer política para que salga una ley que ellos plantean que viene a sentar las bases de la libertad de los argentinos. Se olvidó de la casta. Pero digo, ahí se olvidaron que el radicalismo jugó un papel importante, creo que el más importante en el Senado, porque es el bloque con más senadores que tiene, y gracias a la decisión del radicalismo de acompañar con modificaciones esa ley en el Senado, salió la ley, porque el radicalismo tiene, si no me equivoco, 12, 13 senadores, de la Libertad Avanza creo que hay 2, y después, bueno, están distribuidos por el PRO, bueno, y otras fuerzas afines, si se quiere, Juntos por el Cambio. Ningún medio de comunicación de la Nación mencionó eso, solamente se quedaron en la figura de Martín Lustó, que nos puede gustar o no, pero con argumentos dijo por qué votaba en contra, pero con un dictamen acompañando que salga esa ley con modificaciones. Bueno, los medios de comunicación se quedaron con que el radicalismo, porque Martín Lustó, el presidente del radicalismo, el radicalismo se opuso al cambio en la Argentina, y no, porque gracias al radicalismo salió la ley. 12 senadores, frente a 2 de la Libertad Avanza, frente a 6, si no me equivoco, el PRO, o menos. Entonces digo, hay cuestiones que el radicalismo siempre estuvo por encima de esas discusiones a veces que se dan demagógicas y dogmáticas de, hoy muchos te plantean, pero el radicalismo no podría nunca haber acompañado esa ley, la ley base. A ver, no se trata de una cuestión de acompañar a una ley base porque la planteó el gobierno Milei, o si lo hubiese planteado si ganaba Massa, probablemente el radicalismo iba a trabajar para que una ley de esa talla salga. Digo, el radicalismo siempre se planteó en cuestiones que vayan por encima de los partidos políticos, inclusive muchas veces por encima de la ideología, y que contribuyan a la nación. Justamente, si el radicalismo se planteaba en la posición que se planteó el Frente de Todos, o parte, la gran mayoría del PJ, hoy Argentina podría estar en una situación social, política y económica mucho más complicada si esa ley no salía. No estoy defendiendo para nada, o sea, la totalidad de esa ley. Pero digo, a veces el radicalismo queda en el medio e invisibilizado por estas cuestiones. A veces la gente quiere eso, o estás de este lado o estás del otro, y no se valora esa cuestión de que, a ver, más allá de Milei, Massa o el peronismo, el radicalismo, hay algo que es superior a eso, que son los destinos de la nación. A ver, los argentinos estamos en el medio. No está ni Lustó, ni Milei, ni... En política la visibilización es muy importante, ¿no? No, eso ni hablar. Pero bueno, es cierto, gobierna la Libertad Avanza, es cierto que, a ver, los medios nacionales siempre tuvieron afinidad por, depende de quién gobierne, y lo vamos a decir clarito, por quién pone la pauta o no. De hecho, se vio previo a las elecciones que inflaban a un candidato. A Milei, ante las elecciones, los medios más importantes nacionales lo daban como que perdía la elección, como que abandonaba la carrera. Sin embargo, Milei es presidente. Después, bueno, hubieron cambios ahí desde lo comunicacional. Pero bueno, el partido, es verdad lo que dice Miguel, que lamentablemente estas cuestiones no se marcan bien a la comunidad, ¿viste? Y seguimos agrandando esa grieta, de que los radicales, si votan algo a favor de Milei, hoy pareciera que la sociedad es así: si criticás algo del gobierno, sos kirchnerista; si le votás algo en contra de Milei, sos kirchnerista; si estás a favor de esta cuestión en particular de la ley base, y ya estás con Milei y vendiste los principios del radicalismo. Y no, para nada, porque si vamos a actuar así en política, esto se termina mal. Termina mal, no, ya estamos mal, porque la sociedad argentina está mal, y la política ni hablar, la dirigencia política. Pero bueno, el radicalismo, a pesar de todo eso, 133 años de historia, sigue, yo creo, digo, sigue defendiendo la misma bandera, porque como te digo, acompañar una ley, en este caso la ley base, por el bien de la República, después podemos discutir esas cuestiones a veces demagógicas, y esta ley le viene a robar la libertad a los argentinos, o le viene a plantear la libertad a los argentinos. Esas son discusiones demagógicas. Pero digo, la cuestión de fondo está en que Argentina necesita cambios profundos. ¿Quién lo va a discutir? Inclusive hasta el Frente de Todo, el kirchnerismo, calculo que en el fondo deben considerar lo mismo. No creo que consideren que estamos bien y tenemos que seguir así. Ahora, Messi, políticamente hablando, ¿esa ley vos creés que es la herramienta? Digo, la herramienta entre comillas, ¿no? A ver, yo creo que es una herramienta para que el gobierno
continúe con gobernabilidad, que es algo que se discute en democracia, de la vuelta a la democracia, principalmente cuando los que gobiernan no pertenecen al Partido Justicialista. Y también creo que esa herramienta, o sea, la tiene que tomar el gobierno y principalmente el presidente Milei para, o sea, de una buena vez por todas, o sea, correrse del discurso de campaña, porque yo creo que hoy el presidente sigue en el discurso de campaña, la casta, que todos los políticos son iguales, sin embargo, todas estas cuestiones están saliendo por política y por los políticos que él lo denosta. O sea, no hace diferencia ni entre peronistas ni entre radicales, son todos iguales. Después a la hora de negociar, ahí cambiamos el relato. Entonces digo, esta herramienta le tiene que servir al presidente. Primero que nada le tiene que servir a los argentinos. Segundo, al gobierno, para aflojar con esa cuestión, si se quiere, de campaña, pues ya está, ya se terminó la campaña y seguimos, o sea, el país, a ver, seguimos trabajando, el país sigue funcionando, ya pasó la campaña, ya hay un presidente, ya lo eligieron. Entonces digo que tiene que enfocarse en eso. Ya tiene la herramienta, bueno, ahora que demuestren cuál es el plan de la macroeconomía, a cuánto tiempo, porque pareciera, viste, que estamos en la panacea, porque la inflación fue del 4,5 el mes pasado, ahora va a ser el 5,5, que es altísimo igual, pero uno sale a la calle y bueno, estamos tirando manteca al techo. ¿Y eso no te indica que entonces, se acortan los tiempos? Y yo digo que el gobierno no tiene, el error que comete el gobierno es jugar, que si se quiere, por eso yo considero que este gobierno, o sea, tiene rasgos populistas como el kirchnerismo, pero populismo de derecha, porque está jugando con la legitimidad que le dio ese 56%, 55% en el balotaje. Que es lo mismo que hacía Cristina, con la diferencia que Cristina sacó un 54% en la general, no en un balotaje. En todo caso tenía más legitimidad Cristina que Milei. Probablemente si me escucha alguno va a decir este se hizo kirchnerista. No, tenía más legitimidad Cristina porque lo sacó en primera vuelta y Milei lo sacó en un balotaje. ¿Sabe cuál es la legitimidad? Cuando doña Rosa le tiene que tirar papas a la olla y cada vez le puede... No, por eso digo que es peligroso. A ver, el gobierno mañana empieza el tratamiento otra vez en diputado de la ley base. Que yo considero que va a salir porque ya se le hicieron las modificaciones que se le tenían que hacer como corresponde institucionalmente en una república. De diputado pasó a Senado, se modificó, volvió. Eso está perfecto, inclusive hizo esta cuestión de la ley base, que es lo que más se ha hablado el último tiempo, hizo funcionar a la república como no se veía ese año. Funcionó, los diputados tuvieron que trabajar todo el verano, que es lo que se discutía. Hasta hoy siguen, o sea, no tuvieron descanso. Los senadores también, vuelva diputado. Más republicano que eso no existe. O sea, en eso Milei, cuando él critica a la política, justamente la política, y ahí está demostrando que el sistema, si se utiliza como corresponde y nos corremos de esos autoritarismos, funciona la república. Pero digo que es peligroso que si el gobierno, después de que diputados trate nuevamente la ley base, si la ley sale, se aprueba, digo, el gobierno va a tener que poner un freno y terminar con esa cuestión de la legitimidad y de tirar de la cuerda de ese 56%, porque no se gobierna con eso. O sea, no podés gobernar en un eterno relato y con un porcentaje que llegado al caso, como decís Miguel, cuando la soga aprieta mucho, esa legitimidad la perdés. Hasta hoy el gobierno viene demostrando, por cuestiones más de lo discursivo, considero yo, de donde venimos, que, o sea, el apoyo todavía lo tiene, pero tienen que ponerse a gobernar. ¿Lo están haciendo? Sí. En algún momento tienen que ponerse los pies sobre la tierra y terminar con estas cuestiones y nosotros sacamos, sí, sacaron el 56%, pero hubieron otras fuerzas que sacaron también su porcentaje y pasa lo mismo a nivel local. Porque si no caemos siempre en eso, y yo gobierno, ustedes no van a gobernar nunca, preséntense a una elección, ganen y gobiernen. No, no funciona así la democracia, porque no es así, porque hay un porcentaje grande de la sociedad que no lo eligió, entonces esa gente también está representada por esos legisladores, por esos diputados, senadores, a nivel local también, que se ha dado esa discusión y se da, y bueno, los radicales están enojados porque perdieron en 2023. No, no estamos enojados, estuvimos dolidos, como le puede pasar a cualquiera que está en un partido, pero hoy la oposición en el distrito de Torkins, sumado, digo, nuestro concejal y la Libertad Avanza, tiene más representatividad y legitimidad que el gobierno municipal. O sea, y son datos, claro, que los puede buscar cualquiera, y no por eso nosotros vamos a salir, ¿Por qué no gobernamos. Más legitimidad? Y en votos tenemos más legitimidad. Ah, en cantidad de votos. Gente que votó en contra del intendente Bordoni, hay más gente que votó en contra que gente que votó a favor. Obviamente ganó el intendente porque la fuerza de la oposición iban divididas, pero si uno ve en porcentajes
sumá los casi 4.000 votos de la Unión Cívica Radical, más los 2.000 votos de la Libertad Avanza, o sea, y si nosotros vamos a actuar desde esa visión de, pero nosotros sacamos más votos que el gobierno, entonces nosotros, no, la gente eligió a Bordoni, gobierna Bordoni. Pero digo, los que gobiernan tienen que escuchar y analizar esos datos, porque la sociedad no está representada en una persona, está representada en el legislativo, en el ejecutivo, y esos porcentajes sí, porque si no, viste, nos tiramos los pelos y no parece una democracia. Terminamos siendo gobierno autoritario, que los concejales están pintados, están para levantar la mano, y el que gobierna soy yo. Y pasa así en todos los estamentos hace años en Argentina. Pero bueno, el último tiempo lo que decíamos, es verdad que la República funcionó porque se viene discutiendo una ley, creo que hace rato no se da una discusión así de una ley, y esperemos que sea para el bien de los argentinos. Messi, bueno, nuestro saludo y reconocimiento a toda la dirigencia, no solo la actual, sino a todos aquellos radicales que han aportado a través del tiempo, y no solamente desde el 83 hasta la fecha, ¿no? La Unión Cívica Radical es un partido que ha sido una cantera de dirigentes, después ideológicamente, porque está de acuerdo o no, pero se han ido formando dirigentes a través del tiempo. ¿Hay un candidato ya para el 2027? No. 2025. La más cercana es el año que viene. No, bueno, pero esa es de medio término. No, a ver. Nosotros estamos, ahora desde lo partidario, justo ahora el viernes tenemos una reunión en el subcomité de Saldungaray, nos estamos reuniendo cada 15 días, bueno, acá en Torquín, estamos yendo a los pueblos, acompañando al bloque de concejales, pero lógicamente lo que tenemos que hacer ahora es definir como partido una estrategia, más allá de lo que pueda pasar a nivel nacional, todavía no hay definiciones como decíamos hoy, pero una estrategia para encarar la elección de 2025. Sabemos qué es lo que hicimos mal y bien en la última, y de esos errores... ¿Solos o acompañados? No, yo creo que salir a decir hoy, a ver, solo, hoy en política, hoy no. Hay muchos radicales que quieren ir solos, vamos a ser sinceros, es decir... Sí, ya en el anterior acto eleccionario, más de un radical te decía, no, nosotros tenemos que ir solos, tenemos estructura. No, eso sí, eso siempre se plantea y todo lo que sentimos el radicalismo, obviamente. Pero digo, volviendo a lo que hablamos de la estrategia, el partido tiene que priorizar cuál es la estrategia adecuada para el beneficio no solo partidariamente, sino volviendo a lo que decíamos la representación en el Consejo. O sea, se van a renovar 3 bancas del radicalismo, bueno, todo eso lo tenemos que analizar. Sí, lógicamente, el radicalismo está en condiciones de encabezar una lista, encabezar un armado político para el año que viene y nosotros estamos trabajando en eso. Como lo venimos haciendo desde que, si se quiere, en 2021, que el radicalismo encabezó la lista, ganamos una muy buena elección, 3 concejales del partido. Bueno, hay que seguir en esa línea, sumando, porque tampoco nos podemos cerrar en, como decía hoy, en dogmatismo, pero para ir cerrando, y hoy mencionaba Miguel a todos los militantes que todos los días salen a la calle y siguen defendiendo a la bandera del radicalismo, o sea, volver a eso, al mensaje de las bases, que uno a veces parece nostálgico, pero no, porque son cuestiones que hoy se están discutiendo, y que el presidente Milei, si se quiere, hizo campaña con un discurso que pegó en la sociedad, porque ¿de qué habla? En contra de la corrupción, del amiguismo en la política, de los políticos, de la administración de los fondos públicos. Bueno, justamente Leandro Alem, cuando ese 26 de junio de 1891 se juntan en un bar con otros dirigentes del radicalismo, jóvenes también, ahí deciden el programa del radicalismo. Y dentro de esas bases del programa del radicalismo, una de ellas era la administración con transparencia de los recursos del Estado. Otra era en contra de la corrupción, que hoy el gobierno, o sea, por eso digo que la política también tiene que hacer de docencia. Hoy el gobierno y los dirigentes de la Libertad Avanza reivindican la generación esa de 1890 a 1916. El radicalismo fue en contra, en 1890 fue en contra del régimen oligárquico porque era corrupto, porque no había una democracia como está hoy instalada y no participaba toda la sociedad, mucho menos la clase media y los sectores más pobres. Bueno, el radicalismo fue en contra de todo eso, que pareciera que es lo que plantea Milei, que él va en contra de todo eso, pero reivindican una generación que era corrupta, que practicaba el fraude. Bueno, entonces a los militantes del radicalismo Está en contra de la socialdemocracia. Claro, a los militantes del radicalismo le digo que tengamos memoria y tenemos que estar orgullosos de nuestra historia, que nacimos de ahí, de ir en contra de la corrupción, de un régimen oligárquico, donde no participaba toda la sociedad, y la base del radicalismo era que participe la clase media, la clase más baja, y que se instale obviamente la República, la Constitución Nacional. Así que nosotros seguimos por esa línea.